La monstruosa radio. Jim e Irene Westcott pertenecían a esa clase de personas que parecen disfrutar del satisfactorio promedio de ingresos, dedicación y respetabilidad que alcanzan los exalumnos universitarios, según las estadísticas de los boletines que ellos mismos editan. Eran padres de 2 niños pequeños, llevaban casados 9 años, vivían en el piso 12 de un bloque de apartamentos cerca de Sutton Place, iban al teatro una media de 10.3 veces al año y confiaban en residir algún día en Westchester. Irene Westcott era una muchacha agradable y no demasiado atractiva, de suave pelo castaño y frente fina y amplia sobre la que nada en absoluto había sido escrito. En tiempo frío solía usar un abrigo de piel teñido de tal forma que parecía bisón. No podía afirmarse que Jim Westcott aparentase ser más joven de lo que era, pero al menos podía asegurarse que parecía sentirse más joven. Llevaba muy corto el pelo ya grisáceo. Se vestía con la clase de ropa que su generación solía llevar en los campus de Andover, y su porte era formal, vehemente y deliberadamente ingenuo. Los Westcott se diferenciaban de sus amigos, vecinos y compañeros de estudios únicamente en su común interés por la música seria. Asistían a un gran número de conciertos, aunque raramente se lo decían a nadie, y pasaban gran parte de su tiempo escuchando música en la radio. Tenían un aparato anticuado, sensible, imprevisible e imposible de reparar. Ninguno de los dos entendía sus mecanismos, ni tampoco el de los restantes artefactos domésticos. Cuando la radio fallaba, Jim golpeaba con la mano uno de los lados de la caja. A veces servía de algo. Un domingo por la tarde, en mitad de un cuarteto de Schubert, la música se desvaneció por completo. Jim aporreó la caja varias veces, pero no hubo respuesta. Habían perdido a Schubert para siempre. Prometió a Irene comprarle una radio nueva, y el lunes, al volver a casa después del trabajo, le dijo que había adquirido una. Se negó a describírsela y añadió que cuando llegase le daría una sorpresa. La tarde siguiente les entregaron la radio por la puerta de servicio y con ayuda del portero y la sirvienta, Irene la desembaló y la llevó a la sala. Le disgustó en el acto la fealdad de la amplia caja de madera encolada. Estaba orgullosa de su cuarto de estar. Había escogido el mobiliario y los colores con el mismo cuidado con que elegía sus vestidos. Y ahora le parecía que la nueva radio era una intrusa agresiva en medio de sus pertenencias íntimas. Se quedó perpleja ante la cantidad de interruptores y botones del panel de mandos y los examinó minuciosamente antes de insertar el enchufe en la pared y encender la radio. Los compases sonaron lejanos nada más que un segundo. Luego se abatieron sobre Irene a una velocidad mayor que la de la luz e inundaron la casa con tanta potencia que un objeto de porcelana cayó de su mesa al suelo. Corrió hacia el aparato y bajó el volumen. Las violentas fuerzas agazapadas dentro de la fea caja de madera la hacían sentirse incómoda. Entonces los niños volvieron del colegio y se los llevó al parque. Hasta última hora de la tarde, Irene no pudo volver a ocuparse de la radio. La sirvienta ya había dado de cenar a los niños y supervisado su baño cuando Irene la encendió de nuevo, bajó el volumen y se sentó a escuchar un quinteto de Mozart que conocía y amaba. La música salía nítida. El sonido del nuevo aparato, pensó, era mucho más puro que el del antiguo. Decidió que lo más importante era el sonido y que podía esconder la fea caja detrás de un sofá. Pero tan pronto hubo hecho las paces con la radio, empezaron las interferencias.
Un crujido similar al chisporroteo de una mecha encendida acompañaba el cántico de las cuerdas. Más allá de la música, se oyó un susurro que a Irene, molesta, le recordó el mar, y a medida que el quinteto avanzaba, más y más ruidos iban sumándose al primero. Pulsó todos los interruptores y botones, pero nada atenuó las interferencias. Se sentó otra vez, presa de la frustración y el desconcierto, e intentó seguir el hilo de la melodía. El hueco del ascensor del inmueble daba a la pared de la sala, y precisamente el ruido de este le dio una pista sobre la causa de las interferencias. El chasquido de los cables del ascensor y el abrir y cerrar de sus puertas se reproducían en el altavoz del aparato, y percatándose de que la radio era sensible a toda suerte de corrientes eléctricas, empezó a discernir a través de la música de Mozart el repiqueteo del teléfono, la acción de marcar el número y el lamento de una aspiradora. Escuchando con mayor atención, fue capaz de captar los timbres, los ruidos del ascensor, las máquinas de afeitar eléctricas y las batidoras, sonidos capturados de los apartamentos circundantes y transmitidos por el altavoz. La fea y potente radio, con su equívoca sensibilidad para la disonancia, escapaba a su dominio, así que apagó el cacharro y fue a ver qué tal estaban los niños. Esa misma noche, al volver a casa, Jim Westcott se dirigió a la radio confiadamente y manipuló los mandos. Vivió una experiencia parecida a la de Irene. Un hombre hablaba en la emisora que Jim había elegido, y su voz creció al instante desde la lejanía hasta una potencia tal que estremeció la casa. Jim giró el botón del volumen y redujo el torrente de aquella voz. Las interferencias comenzaron 1 minuto o 2 más tarde. Empezó el campanilleo de teléfonos y timbres, junto con el chasquido de las puertas de ascensor y la rotación de los electrodomésticos. El tipo de ruidos que la radio registraba había cambiado desde que Irene la había probado. Habían desenchufado la última máquina de afeitar, las aspiradoras habían vuelto a sus armarios y las interferencias reflejaban el cambio de ritmo que impera en la ciudad tras la caída del sol. Jugueteó con los botones del aparato, pero no logró eliminar las interferencias. Lo apagó por fin y le dijo a Irene que por la mañana llamaría a la gente que se la había vendido y que lo iban a oír. La tarde siguiente, cuando Irene volvió a casa después de un almuerzo fuera, la sirvienta le dijo que un hombre había venido y había arreglado la radio. Irene fue a la sala de estar antes de quitarse el sombrero y las pieles y probó el aparato. Por el altavoz empezó a oírse un disco. Era el Missouri Waltz. Le recordó la chirriante y floja música de un anticuado fonógrafo que a veces podía oírse desde el otro lado del lago donde solía veranear. Esperó hasta que el vals hubo acabado, suponiendo que habría algún comentario sobre la grabación, pero no hubo ninguno. El silencio siguió a la música y luego se repitió el chirriante y quejumbroso disco. Giró el sintonizador y del aparato salió una agradable ráfaga de música caucasiana. Golpeteo de pies desnudos en el polvo, tintinear de alhajas. Pero del fondo venían timbrazos y una algarabía de voces. Los niños llegaron entonces del colegio. Irene apagó la radio y se reunió con ellos en su habitación. Cuando aquella noche Jim llegó a casa, estaba cansado. Se dio un baño y se cambió de ropa. Luego se reunió con Irene en la sala. Acababa de poner la radio cuando la sirvienta anunció la cena, así que la dejó encendida y él,
e Irene se sentaron a la mesa. Jim estaba tan fatigado que ni siquiera simuló deseos de mostrarse sociable. No hubo nada en la cena que atrajese la atención de Irene, de modo que su atención se centró en la comida para después desviarse al brillo plateado que cubría los candelabros y más tarde a la música en la otra habitación. Escuchó unos minutos un preludio de Chopin y se sintió de pronto sorprendida al oír que interrumpía la voz de un hombre. «Por el amor de Dios, Katy», dijo, «¿siempre tienes que tocar el piano justo cuando llego a casa?» La música cesó bruscamente. «Es el único momento que tengo», dijo una mujer. «Estoy todo el día en la oficina». «Y yo también», dijo el hombre. Agregó algo obsceno sobre un piano vertical y salió dando un portazo. La apasionada y melancólica música sonó de nuevo. «¿Has oído eso?», preguntó Irene. «¿Qué?». Jim estaba tomando el postre. «La radio. Un hombre ha dicho algo mientras la música seguía sonando, una palabrota». «Una obra de teatro, probablemente». «No lo creo», dijo Irene. Dejaron la mesa y tomaron el café en la sala de estar. Irene pidió a Jim que pusiera otra emisora. Él giró el botón. «¿Has visto mis ligas?», preguntó un hombre. «Abróchame», pidió una mujer. «¿Has visto mis ligas?», repitió el hombre. «Primero abróchame y luego buscaré tus ligas», dijo la mujer. Jim cambió de emisora. «Me gustaría que no dejases los corazones de las manzanas en los ceniceros», dijo un hombre. «Detesto el olor». «Es extraño», dijo Jim. «Sí, ¿verdad?», dijo Irene. Jim volvió a girar el botón. «En las orillas de Coromandel, donde crecen las tempranas calabazas», dijo una mujer con marcado acento inglés, «en medio de los bosques vivía el gran Patazas». «¡Dios mío!», exclamó Irene, «es la niñera de los Sweeney». «Ninguna otra cosa tenía en el mundo», prosiguió la voz inglesa. «Apaga la radio», dijo Irene, «quizá puede oírnos». Jim la apagó. «Era la señorita Armstrong, la niñera de los Sweeney», expresó Irene. «Le estaba leyendo a la niña pequeña. Viven en el 17B. He hablado con la señorita Armstrong en el parque. Conozco muy bien su voz. Seguramente estamos captando lo que ocurre en otras casas». «Imposible», dijo Jim. «Te digo que era la niñera de los Sweeney», repitió Irene acalorada. «Conozco su voz. La conozco muy bien. Me pregunto si nos oyen los vecinos». Jim encendió la radio. Primero a lo lejos y después más cerca, cada vez más cerca, como transportado por el viento, se oía otra vez el diáfano acento de la niñera. Mi María, sentado entre estas calabazas, ¿vendrás y serás mi esposa?», dijo triste el gran Patazas. Jim se acercó a la radio y dijo, «Hola», muy alto junto al altavoz. «Estoy harto de vivir sin compañía», siguió la niñera, «en esta ribera tan salvaje y umbría. La vida me resulta muy penosa. Si tú vienes y quieres ser mi esposa, mi existencia se volverá muy hermosa». «Creo que no puede oírnos», dijo Irene. «Busca otra cosa». Jim puso otra emisora e inundó la habitación el alboroto de una fiesta que se había salido de madre. Alguien tocaba el piano y cantaba Whiffery's Puff Song. Las voces que lo acompañaban eran alegres, enérgicas. «¡Come más bocadillos!», gritó una mujer. Se oyeron carcajadas y un plato o algo semejante se estrelló contra el suelo. «Deben ser los Fuller en el 2E», dijo Irene. «Sé que esta tarde daban una fiesta».
La vi a ella en la tienda de licores. Esto es como un fenómeno sobrenatural. Pon otra cosa, trata de captar a los del 18C. Los Westcott oyeron esa noche un monólogo sobre la pesca del salmón en Canadá, una partida de bridge, comentarios directos sobre una película casera, al parecer filmada durante una estancia de 2 semanas en Sea Island, y una agria disputa doméstica a propósito de unos números rojos en un banco. Apagaron la radio a medianoche y se fueron a la cama, cansados de tanto reír. En un momento dado de la noche, su hijo empezó a llamar pidiendo un vaso de agua, e Irene se levantó y se lo llevó a su cuarto. Era muy temprano, todas las luces del vecindario estaban apagadas, y por la ventana de la habitación del niño, Irene vio la calle vacía. Fue a la sala y encendió la radio. Se oyeron toses débiles, un gemido, y luego habló un hombre. ¿Estás bien, cariño?, preguntó. Sí, respondió una mujer con voz cansada. Sí, estoy bien, supongo. Y luego añadió muy sentidamente. Pero, sabes, Charlie, ya no me siento yo misma. En una semana me siento yo misma, como mucho, 15 o 20 minutos. No quiero que me vea otro médico, porque los honorarios que debemos pagar son ya demasiados. Pero no me siento yo misma, Charlie. Nunca volveré a sentirme como antes. No eran jóvenes, pensó Irene. Adivinó por el timbre de sus voces que eran personas de mediana edad. La contenida melancolía del diálogo y una corriente de aire que entró por la ventana del dormitorio le dieron escalofríos y volvió a acostarse. A la mañana siguiente, Irene preparó el desayuno para su familia. La sirvienta no subió hasta las 10 de su habitación en el sótano. Hizo las trenzas a la niña y esperó en la puerta hasta que sus hijos y su marido se alejaran en el ascensor. Luego fue a la sala y puso la radio. «No quiero ir al colegio», gritó un niño. «Odio el colegio, no quiero ir al colegio, lo odio». «Irás al colegio», dijo una mujer furiosa. «Pagamos $800 para que vayas e irás aunque te mueras». El siguiente número que probó en el dial le trajo el gastado disco del Missouri Waltz. Cambió de emisora e invadió la intimidad de varias mesas de desayuno. Sorprendió muestras de indigestión, de amor carnal, de insondable vanidad, de fe y de desesperación. La vida de Irene era casi tan simple y protegida como aparentaba serlo, y el lenguaje franco y en ocasiones brutal que emitía el altavoz aquella mañana le produjo asombro y malestar. Siguió escuchando hasta que llegó la sirvienta. Entonces apagó aprisa la radio, consciente de que aquella invasión de intimidades ajenas era algo furtivo.